ocasión se realizará un webinar acerca de la gestión de flota mediante notificaciones e informes. Este webinar será moderado por mi persona, Juan Valera, gerente técnico de cuentas en Wialon. Ahí tienen mi correo si quieren contactarme. Y bien, vamos entonces a especificar los tópicos de este webinar que hablaremos directamente aquí. Bueno, en primera instancia vamos a explicar cómo facilitar la gestión de flota con notificaciones e informes, y por ello vamos a estudiar un poco qué es una notificación, qué es un informe y cómo esto puede facilitar la gestión de flota. El segundo punto tratará acerca de las ventajas de usar notificaciones e informes y cuáles son las desventajas de no usarlas dentro de tu flota. Por último, vamos a hablar un poco acerca de algunos casos de uso de notificaciones e informes en diferentes nichos. En este caso solamente vamos a hablar de 3 ejemplos correspondientes al nicho de seguridad vial, de transporte público y de monitoreo de personal. Una vez finalizados estos 3 tópicos, vamos a hablar o vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, donde estaremos respondiendo diferentes preguntas relacionadas con el tema de este webinar. Bien, vamos entonces a comenzar a entrar en materia y vamos al primer punto. ¿Cómo facilitar la gestión de flota con notificaciones e informes? Bien, antes que nada es importante conocer qué es una notificación. Si bien en español la palabra notificación es un recordatorio de un evento que sucede en un momento determinado, en la plataforma de Wialon las notificaciones no solo se limitan a informar de un suceso al usuario, sino que también son capaces de ejecutar una tarea dentro y fuera de la plataforma, ya sea enviando un comando a la unidad para cambiar la configuración del dispositivo GPS o activar una salida que permita bloquear el motor o abrir las puertas. También es capaz de cambiar el acceso de un usuario a la unidad, modificar la composición de un grupo de unidades, guardar un evento para la unidad o hasta enviar un informe por correo electrónico. Es importante también señalar que una notificación solamente puede ser activada por una unidad, y esto lo hace mediante el cambio de estado o para un valor en particular de uno de los parámetros que componen el mensaje que envía el dispositivo a la plataforma. Por ello, una notificación es también considerada un servicio dentro de la cuenta, es decir, es una funcionalidad que puede ser activada o denegada a los usuarios de una cuenta. Y además, cada notificación se guarda en plantillas dentro de un recurso. En resumen, podemos decir en general que las notificaciones permiten realizar las siguientes acciones. En primero, informar al usuario del cambio de estado de una unidad o del valor de un parámetro o sensor. También puede modificar las propiedades internas del dispositivo, como por ejemplo cambiar la frecuencia de envío de mensajes. También puede ejecutar una acción dentro de la plataforma o fuera de ella, como por ejemplo enviar mediante comandos la ubicación a Wialon u ordenar el bloqueo de motor. Y por último, podemos decir que se pueden cambiar las configuraciones de una unidad en el sistema, como por ejemplo cambiar el acceso a la unidad, modificar un grupo o cambiar el icono de la unidad. Ok, ya tenemos claro qué es una notificación. Ahora vamos a hablar un poco de qué es un informe. Los informes son un resumen de la actividad de cualquier objeto del sistema, pues a diferencia de las notificaciones, los informes pueden aplicarse a usuarios, recursos o unidades. Sin embargo, en esta ocasión solo vamos a centrarnos en los informes que aplican a unidades producto de acciones de notificaciones. Un informe también es un servicio de la cuenta y sus plantillas también se guardan en un recurso. Por ello, los informes se encargan principalmente de generar un resumen de los estados de un objeto para un periodo de tiempo, mediante gráficas, tablas y estadísticas. Y además también muestra imágenes y videos para ciertos eventos en concreto. Bien, entonces ya que conocemos qué es una notificación y un informe, podemos ahora hablar cómo estas herramientas pueden facilitar a la gestión de flota. Bien, la principal función de esta dinámica que estamos viendo aquí entre la unidad, notificaciones e informes
es automatizar los procesos de gestión de flotas ante eventualidades o emergencias fortuitas que no pueden predecirse. En primer lugar, ocurre un cambio de estado o se define un estado en particular, que puede ser el valor del parámetro o del sensor. Luego, este cambio de estado en el que define la eventualidad o alerta para la unidad de la flota. Luego de ello, la notificación cumple con informar de la eventualidad al usuario u operador de la plataforma, además del cliente. Y a su vez, en paralelo, ejecuta una acción correctiva, como por ejemplo, enviar un parámetro o enviar un comando de apagado de motor. O simplemente realizar un cambio interno dentro de la plataforma, como registrar un evento, cambiar la composición de un grupo de unidades, etc. Por último, se genera un informe que mostrará un resumen de los estados de la unidad para un periodo determinado específico en el que haya ocurrido dicho evento o emergencia. Bueno, ya conociendo esta dinámica, podemos hablar entonces de la ventaja de usar notificaciones e informes y cuáles serían las desventajas de no usarlas. Vamos a comenzar entonces hablando de las desventajas. ¿Qué pasa si solamente utilizas WeAlone para un rastreo básico sin ninguna de estas herramientas? Bueno, la principal es que vas a tener que tener una vigilancia permanente para poder conocer los eventos en concreto que sucedan dentro de tu flota. Es decir, no te vas a poder enterar de que hubo una alarma si la persona no está en constante vigilancia de la plataforma. Entonces, esto es la primera desventaja que trae. La segunda, que vamos a suponer que la persona sí se enteró, por suerte se enteró, estaba ahí, entonces va a tener un tiempo de respuesta más largo. Es decir, esto incluye mayores horas hombre. ¿Por qué? Porque la persona tiene que analizar lo que pasó, visualizar si de verdad sucedió esto o no sucedió y en qué condiciones sucedieron, ¿no? Y además, esto es otra desventaja, es la seguridad o la manipulación de datos en beneficio del infractor. Vamos a suponer que el operador es amigo de la persona que comete la infracción, sabe que lo pueden despedir si comete una infracción más, entonces le dice al operador, por favor, cambia ahí el informe. Entonces cambia el informe y no se muestra la infracción y esta persona quedó impune, ¿no? Entonces, esta manipulación de datos también incluye crear todos los reportes de forma manual. Entonces, esto también contribuye, como dijimos en el punto anterior, mayores horas hombre. Como ven, son muchas las desventajas que traen no usar estas herramientas. Entonces, ¿qué ventajas traería? Bueno, en primera instancia tendrías una automatización del servicio y la generación de informes. Es decir, no tienes que durar todo el día viendo la plataforma por si hay una alarma SOS, sino que te vas a enterar más adelante cuando veas un informe. Y además, el informe, una vez que sucede la eventualidad, lo puedes generar de forma muy rápida y dárselo al cliente a través de email o otro medio. Entonces, como ven, es mucho más rápido y por lo tanto, si necesitas tomar una acción, una respuesta, una acción correctiva, ya que ya sabes qué sucedió y ya sabes las condiciones en que sucedieron, esto va a implicar menos horas hombre y vas a poder responder de forma más eficiente y más rápida. Por ejemplo, que se envíe el bloqueo del motor automáticamente sin que tú tengas que enviarlo. Luego, además de todo esto, esta automatización te permite filtrar flotas y eventos muy particulares. Por ejemplo, solamente quieres recibir la notificación de las unidades que van cargadas. Solamente quieres recibir la notificación de las unidades que llevaban la puerta abierta. Esto no iba a ser posible usando un sistema no automatizado. Por ello, las notificaciones te permiten filtrar las flotas o los vehículos por grupos, ejecutarlas solo para un grupo en particular e incluso modificar los grupos en caso de ser necesario. Por ejemplo, si tienes un taxi, los taxis que están libres o ocupados, por ejemplo. Bueno, estas son algunas de las ventajas y desventajas. Vamos entonces ahora a ver el uso de notificaciones e informes en diferentes nichos. En este caso solamente vamos a mencionar 3 nichos, que son seguridad vial, transporte público y monitoreo de personal. Cabe destacar que los tipos de notificaciones y acciones
así como la plantilla de informe, no se limita a un nicho y solo se nombrarán a modo de ejemplo como una posibilidad a implementar. Mas esto no quiere decir que no pueden usarse otras notificaciones o informes para otros nichos. Bien, vamos entonces a comenzar con el primero de ellos, que es seguridad vial. El nicho de seguridad vial se encarga de velar por la seguridad de los conductores y de sancionar las infracciones cometidas en el camino. Pueden consistir en vehículos de protección civil en las carreteras o autopistas, empresas de seguros que atienden accidentes de tránsito o incluso empresas transportistas cuyo objetivo sea del transporte de mercancías hasta el destino de forma segura, tanto para el conductor como para la carga. Por ello, las principales notificaciones estarán enfocadas en los eventos e infracciones de los conductores, como excesos de velocidad en ciertas áreas determinadas y, por supuesto, alertas SOS en caso de peligro, como robos, accidentes, etc. Los informes también estarán enfocados en conocer la hora y lugar de todos los eventos o infracciones, así como el estado de la unidad que provocaron estos sucesos, como el valor de la velocidad al momento de la infracción, entre otros. Ok, vamos entonces a ver en Guialon cómo se ve eso. Un momento. Ok, entonces aquí estamos en Guialon. Vamos entonces a visualizar cómo se vería estas notificaciones o cómo se crearían. Bueno, las notificaciones, como les dije, se crean siempre, es un recurso, las tienes que guardar en un recurso particular y lo que vas a estar guardando son plantillas. Vamos entonces a ver algunos ejemplos. Vamos a seleccionar, como les dije, se puede emplear para unidades o para grupos de unidades, es decir, puede ser para toda la flota o para todos los grupos en sí. Vamos en este caso a elegir esta como ejemplo y vamos a ver algunas de ellas. Vamos a comenzar con la notificación que yo llamo universal, la de parámetro en un mensaje. Pues todas las notificaciones básicamente son derivadas de esta notificación, la del parámetro. Todas se generan con el cambio de un parámetro. En este caso, para seguridad vial, ¿cómo la podríamos implementar? Bueno, la de parámetro puede emplearse tanto para un rango de valores en particular, seleccionando un parámetro determinado, y también podemos usarla para disponibilidad o falta de parámetros. ¿Cómo podría ayudar esta de falta de parámetros? Bueno, vamos a suponer este ejemplo. Tenemos una unidad que está utilizando un lector de CAN bus al dispositivo. Si vienen los ladrones y entran al vehículo, pueden pensar que el dispositivo GPS es el CAN bus. Y entonces, sencillamente extraen el sensor de CAN bus y entonces los mensajes de la unidad van a comenzar a llegar sin los parámetros del CAN bus en los mensajes. Solamente van a llegar los que envía el dispositivo por sí solo. Y entonces ya con esto podríamos decir que la unidad se ha violentado y que, bueno, hay que ejecutar alguna acción particular. Los sensores son prácticamente igual que con un parámetro, salvo que en este caso ya están calibrados y se elige un sensor en particular. En este caso podríamos utilizar, por ejemplo, eventos de aceleración brusca, si el conductor está haciendo una aceleración brusca. Muchos dispositivos envían estos eventos ya calibrados con el ID de un valor. Entonces, sencillamente eliges, por ejemplo, el nombre del sensor, aceleración brusca, por ejemplo, y vamos a suponer que con ese parámetro que ya calibramos, va a llegar la aceleración brusca en el valor 1. Entonces, ya aquí podríamos determinar que hubo una aceleración brusca para el conductor en este caso. ¿Sí? También podemos usar una entrada digital porque en muchas salidas o muchas sensores se pueden conectar en una entrada digital como por lo menos la apertura de puerta. Entonces si hay una apertura o cierre de puerta lo podemos hacer con esta notificación determinada. Ok, además de esos tres tenemos el de velocidad. La velocidad puede determinarse ya sea para un límite fijo, es decir, en todo el mapa un límite fijo, límite de velocidad de carreteras, que son estos valores que están registrados en Gurtan Maps basados en OpenStreetMaps. Entonces, podríamos determinar límites de velocidad en carreteras para estos casos. Sin embargo, vamos a suponer que tenemos muchas unidades, en nuestra flota componen diferentes tipos de unidades, camiones, vehículos más pequeños, y cada uno va a recorrer la carretera, pero tiene diferentes límites de velocidad. ¿Cómo hacemos esto? Pues esta no nos ayudaría mucho.
Por ello tendríamos que usar geocerca. Entonces podemos crear una geocerca lineal como esta que está aquí, que es una geocerca lineal como esta que señalo. Y podemos crear varias notificaciones para esta misma geocerca con diferentes excesos de velocidad y asignarlas a diferentes unidades. Entonces también incluso podemos determinar que sea un exceso de velocidad, por ejemplo, si el vehículo viene cargado o descargado. Porque hay muchos casos en que los excesos de velocidad son diferentes para vehículos con carga y descarga. Entonces podríamos también filtrar esto por aquí. Ok. Por último y no menos importante, la alarma SOS. Vamos a suponer que en este caso no es una infracción, sino que la persona sufrió un accidente o un robo. Entonces activo la alarma, hay que cometer una acción correctiva en este caso. Bien, vamos a continuar. Esos fueron los tipos de notificaciones como ejemplo que podemos ver en este nicho. Vamos a ver entonces ahora algunos modos de acción. Bien, vamos a comenzar hablando del modo de acción informativo. El modo de acción informativo se puede usar en todos los nichos posibles, pues como dijimos al principio, una notificación se encarga de avisar al operador o usuario final el suceso de un evento importante o del cambio de estado de una unidad. Entonces, lo primero es informar. Bien, hay muchas maneras de informar. La primera es haciéndolo mediante el correo electrónico. Sencillamente le va a llegar la notificación, el texto de la notificación al correo electrónico. También lo puede hacer a través de Telegram, a través de un bot o un canal público para que lo reciban varias personas a la vez. Y esta es una de las más usadas, que es una notificación en una ventana emergente. Y como ven aquí, tengo el URL del sonido. Entonces podemos colocar diferentes sonidos con un URL para diferentes notificaciones. Entonces así el operador, vamos a suponer que va un momento a tomar un café, deja de ver la computadora y escucha un sonido. Entonces según el sonido puede identificar diferentes tipos de notificaciones. Una alarma de SOS puede tener uno, un exceso de velocidad otro, etcétera. ¿Ok? También podemos enviar una notificación push al aplicativo móvil para un usuario determinado. E incluso podemos enviar esta información a un servidor externo y luego utilizar esa información podemos extraer esa información para cualquier otra acción, ¿no? Uno que no he nombrado aquí y que no me aparece aquí es a través del SMS. Y este solo aparece si el usuario compró un paquete de datos SMS. Bien, esas serían las primeras, las informativas. Luego, además, podemos registrar un evento para la unidad. Este evento puede ser cualquier cosa que se nos ocurra a través de un parámetro, como una apertura de puerta, una pérdida de conexión, etc. Si este evento es una infracción, como un exceso de velocidad o aceleración brusca, podemos convertir el evento en una infracción. ¿Ok? Bueno, esos serían los modos de acción que podemos ejecutar para este nicho, o algunos de ellos. Vamos entonces a ver, después de que se generó la notificación, algunos informes generados gracias a esa notificación. Vamos a comenzar hablando de uno de los primeros, que es el informe de infracciones para esta unidad, por ejemplo. Entonces, vamos a colocarlo para un día y vamos a ver un poco qué generé en este informe. Como vemos, es la tabla para el tipo unidad y las infracciones, esta tabla de infracción, coloqué estos diferentes campos de aquí. Ok, lo colocamos, ok, vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver que vamos a ver todas las infracciones posibles que se cometieron en este caso. Entonces, aquí podemos ver el texto de la infracción. Un momento. Podemos ver el texto de la infracción, qué sucedió aquí. Podemos ver, por ejemplo, dónde fue, quién fue el conductor y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces, aquí fueron solamente exceso de velocidad o puede también ser una aceleración brusca y bueno, aquí vamos a ver el tiempo de la infracción y en qué momento se recibió. Vamos a suponer que queremos ver no solamente infracciones, sino algo más como una pérdida de conexión. Entonces nos damos un informe de evento. Vamos a usar esta misma unidad de ejemplo y vamos a ver cómo se ejecuta el informe. En este caso vamos a ver que en los eventos no solamente están este exceso de velocidad, sino que vemos pérdidas de conexión o, por ejemplo, la activación de una alarma SOS. Cualquiera que te sirva la podemos anotar aquí, seleccionar el conductor y la cantidad.
Y como vemos, el informe que usé en este caso fue un informe de una tabla de tipo eventos con las siguientes columnas que vemos aquí. Muy bien. Vamos a usar un último informe para este nicho, que es el de exceso de velocidad. Entonces, aquí vamos a colocar esta tabla de exceso de velocidad. Vamos a colocarla para la misma unidad o vamos a ponerle un grupo de unidad para el día de hoy. Entonces, aquí vamos a ver los excesos de velocidad para estas dos unidades que fueron las que violaron. O sea, aquí vamos a ver todos los excesos de velocidad cometidos en este caso. Y quiero aclarar algo, esta tabla solamente funciona para exceso de velocidad dentro de las propiedades avanzadas de la unidad, ¿sí? Entonces, esto incluye límites por carretera o límites fijos de la unidad. Entonces, como pueden ver, todo esto se genera aquí y lo podemos visualizar sin ningún problema. Y aquí vemos la tabla de exceso de velocidad para que la distingan un poco mejor. Como ven, tenemos comienzo, localización, duración, incluso velocidad máxima. Como lo estamos viendo aquí, la duración y en qué velocidad se cometió la infracción durante ese tiempo. Muy bien. Okay, vamos entonces ahora a volver a nuestra primera diapositiva y vamos a ver ahora el otro nicho, el transporte público. El nicho de transporte público consiste en empresas de transporte, ya sea de autobuses, trolebuses, trenes, taxis o cualquier medio de transporte posible, que pueden operar dentro de la ciudad o fuera de ella. Las notificaciones estarán enfocadas en llevar un control de los conductores que manejan las unidades de transporte, los pasajeros que viajen en estas unidades, así como el tiempo en que estas unidades permanecen en estado de ralentí más de la cuenta al incumplir con sus horarios y rutinas. Por ejemplo, se quedó más de la cuenta en la estación de servicio, o se quedó más de la cuenta en la parada de los pasajeros entre una ciudad y otra, o más tiempo en la parada dentro de la ciudad. Los informes estarán enfocados en conocer el tiempo de trabajo de los conductores en las unidades, la hora de ingreso y salida de los pasajeros de las unidades, los viajes realizados por la unidad y el comportamiento de los conductores para seguridad de los pasajeros. Adicionalmente, quiero también dejar claro que así como las notificaciones no están atadas a un nicho de trabajo en particular, los tipos de notificaciones y sus acciones, como los informes nombrados anteriormente en el nicho de seguridad vial, también pueden usarse en el de transporte público, como la notificación de valores del sensor, acciones para guardar eventos e infracciones, e incluso las notificaciones e informes que nombraremos ahora también lo hubiéramos podido usar en el de seguridad vial. Como por ejemplo, vamos a ver el de eco-driving o conducción eficiente. Entonces, esto como les digo es a modo de ejemplo, no vamos a nombrar las mismas notificaciones en cada nicho, solamente es para que vean cómo emplearlas o cuáles serían las diferencias entre ellas. Ok, vamos entonces a volver a Wialon y vamos a ver cómo se verían esas, esas notificaciones. Bueno, vamos a comenzar viendo, como vimos al principio, los tipos de notificaciones que podemos crear. En primera instancia, vamos a ver el de actividad de conductor. Esta notificación le va a permitir saber al usuario cuándo se asigna o cuándo se separa un conductor de la unidad, es decir, cuándo empieza su turno en el autobús, cuándo lo termina. Entonces, en este caso tendrías que crear una para cuando entra y otra para cuando sale. ¿Sí? El otro tipo de notificación es el de actividad de pasajero. Y esta en una sola sí podemos determinar cuándo el pasajero entra o sale. Como ven, en ambos casos, tanto en el de pasajero como conductor, debemos determinar el código de pasajero o conductor para saber a cuál pertenece cuando se envía a través de un RFID o un lector cualquiera para identificar el conductor. Adicionalmente, también podemos utilizar el de ralentí. Si bien, bueno, podemos utilizar también el de seguridad vial en ralentí. En este caso lo vamos a emplear, por ejemplo, cuando la unidad en ese viaje que está realizando permanece más tiempo del adecuado en una estación de servicio, etcétera. Y aquí podemos determinar el tiempo de ralentí máximo permitido, la velocidad mínima para evitar cualquier error del dispositivo, o incluso colocar aquí valores de sensor o si está haciendo este ralentí dentro de una geocerca particular, como la estación de servicio o la parada. Ok, vamos entonces a ver algunos modos de acción diferentes. Bueno, también
como dije al principio, yo puedo utilizar WeAlone para hacer una acción correctiva e inmediata. Entonces, podemos enviar un comando, por ejemplo, de apertura de puertas, podemos enviar uno de bloqueo de motor o incluso de cierre de puertas. Esto también se puede utilizar en seguridad vial, no digo que no, pero esto lo podemos utilizar, por ejemplo, bloqueo de motor, por si la persona ingresa a la unidad, por ejemplo, llega a abrir el autobús, entra al autobús, pero está fuera de la hora asignada. Entonces aquí directamente bloqueamos el motor. O incluso si cada vez que la persona ingrese a la unidad, un taxi, bueno, se abra cuando va a salir o se cierre la puerta cuando vaya a entrar. Se puede utilizar esto. Ok, adicionalmente yo quiero mencionar aquí una muy interesante que a veces muchos no conocen, que es el cambio de icono y cambio de grupo. Vamos entonces a ver este tipo de notificación. Fíjense que aquí tengo unas notificaciones que solamente se encargan de organizar las unidades en grupos. En este caso, las que tienen ignición encendida o que están activas y las que tienen ignición apagada. ¿Cómo funcionan estas dos notificaciones en conjunto? Bueno, tienen un parámetro, un mensaje que indica la ignición para apagado, que sería 0, y además va a cambiar el grupo de donde estaban encendidas, porque todas vamos a suponer que pueden iniciar en encendidas, hasta las apagadas. E incluso voy a cambiar el icono para que se vea rojo en vez de verde. Lo mismo es la otra. En este caso, esta notificación va a cambiar, en vez de el parámetro en 0, va a ser en 1 y va a cambiar el grupo de ignición apagada a ignición encendida y va a cambiar el icono. Entonces, lo vamos a ver aquí en vivo. Vamos a centrarnos en este grupo en particular. Aquí estamos viendo mi unidad en este momento. Vamos a acercarnos un poco para visualizarla. Ahí vemos que está con rojo, ¿no? Y el grupo que dice es ignición apagada. Voy entonces aquí a encender la unidad en este momento. Voy a enviarla. Entonces, en ese caso, la unidad pasó a verde. Y vamos a ver que ahora en vez de estar en el grupo de apagada, va a pasar al grupo de encendida. Un momento. Déjenme verificar muy brevemente la notificación. Bueno, por ahora luego revisamos qué sucedió, pero lo que hace en este caso la notificación es pasar de rojo a verde y de verde a rojo si cambia el estado. Y por supuesto, como vimos, además de cambiar el grupo, también cambió el icono de la unidad. Ok, vamos entonces a hablar ahora del siguiente nicho, que sería monitoreo de personal. En este caso, perdonen, vamos a ver los informes también. Perdonen un momento, vamos a volver a WeAlone, que no vimos directamente los informes que yo puedo generar aquí. Vamos entonces a ver algunos informes interesantes para este nicho de seguridad vial, de transporte público, perdón. Entonces vamos a empezar por el de conductor, informe de conductor. Entonces vamos a asignarlo para este conductor. Vamos a ver qué información nos puede proveer el informe. Entonces aquí podemos ver la actividad del conductor completa, cuánto tiempo ha manejado, en qué momento, la disponibilidad, etcétera. Y también podemos ver, bueno, cuándo entró o cuál era el estado en ese momento de la unidad o del conductor para ese trabajo. Ok. También el de pasajero. Vamos a ver aquí otro informe que es el de pasajero. Vamos a verlo para, por lo menos, en cuál fueron sus entradas y salidas en todo un mes. Y vamos a ver aquí que el pasajero para ese día ingresó y salió de la unidad todas estas veces. Nos dicen cuándo, en dónde se subió, en dónde se bajó, cuándo comenzó y terminó y cuánto tiempo estuvo dentro de la unidad. Entonces eso sería bastante útil.
Este informe ahora, vamos a ver el de conducción eficiente. Como bien les dije, yo puedo saber cuáles fueron todos los, cuál fue la evaluación del conductor para ese viaje. Entonces aquí estoy ejecutando este informe donde vamos a visualizar todas las valoraciones que tuvo esta unidad para cada conductor en cada uno de esos viajes. Entonces aquí vemos que tuvo una valoración en general bastante buena, no cometió casi infracciones, entonces las personas en el autobús seguramente fueron bastante seguras. Y adicionalmente, en este mismo informe tengo una tabla de viajes. Entonces esta tabla de viajes me va a mostrar todos los viajes que realizó la unidad para ese momento. ¿Sí? Muy bien. Ok, finalizado eso, vamos entonces a seguir al otro nicho, que es el último de nuestros ejemplos, que es el de monitoreo de personal. El nicho de monitoreo de personal se encarga de determinar que las personas o incluso los animales estén situados en los espacios o sitios correspondientes para momentos determinados del día. Este nicho es muy amplio y puede corresponder desde el monitoreo de ganado en las granjas, niños dentro de las escuelas, reos dentro de las prisiones o con arresto domiciliario, e incluso vendedores de productos que deben visitar varias sucursales o varios clientes en el día. Por ello, las notificaciones estarán enfocadas en entradas o salidas de geocercas para avisar al operador de la entrada a un espacio no autorizado o salida de un lugar del que debe permanecer durante cierto tiempo, como por ejemplo un niño saliendo fuera de la escuela, la interposición de unidades para asegurarse que varias personas cubren un espacio determinado a una distancia prudencial, como por ejemplo varios guardias de seguridad ubicados en diferentes locaciones de un recinto. Si un guardia se acerca al otro y no está donde debería estar para ese turno, puede ser que descuide un área del recinto y alguien puede entrar por ahí, ¿no? También podemos sacar la pérdida de conexión para avisar, por ejemplo, que un reo en la prisión halló la forma de desprenderse de su dispositivo de rastreo. Quiero volver a repetir una última vez. Más que en este nicho se puede usar muchas de las notificaciones e informes mencionadas en los otros anteriores, como por ejemplo la notificación de valor del sensor, guardar eventos, alarma SOS o informe de infracción o eventos, ¿no? Esos son como que en general en casi todos los nichos. Bueno, vamos entonces a ver algunos tipos de notificación. Algunas de ellas ya la habíamos visto, pero quiero repetir, por ejemplo, la que habíamos dicho al principio, que era la de entrada o salida de geocerca. Seleccionamos aquí nuestra unidad, ¿no? Ah, fíjense, aquí ya cambió la unidad de icono. Quiero mencionarlo aquí brevemente. Fíjense que aquí la unidad cambió. Lo que pasa es que se había tardado un poco, pero fíjense que cambió de icono y cambió de grupo como en la vez pasada. Quería mencionar eso. Ok, vamos entonces a volver a la notificación de ahorita. Bueno, seleccionamos nuestras unidades y vamos a ver algunas de ellas. Como les dije, entrada o salida de geocerca. Por ejemplo, en un punto determinado, por lo menos del almacén, qué sé yo. ¿Salió o está dentro de la geocerca? ¿Llegó el vendedor al almacén donde tenía que buscar la mercancía? Aquí lo podemos saber. ¿Cuándo entró y cuándo salió de ahí? Podemos determinar. Hay uno muy interesante, que es el que yo les he dicho, interposición de unidades. Vamos a suponer que un reo se acerca peligrosamente a un guardia de seguridad dentro de la prisión y que no puede estar a un radio por lo menos de 10 metros o de 1 metro. Perfecto. Y también vamos a tener el de pérdida de conexión, que el de pérdida de conexión tiene que ver, por ejemplo, con que la unidad o no envíe coordenadas o no tenga ningún tipo de información. Y esta notificación sí sirve en una sola para determinar la pérdida y el restablecimiento. ¿Qué tipo de acciones podemos ejecutar además de todo eso? Bueno, por ejemplo, guardar un video como archivo. Esta acción también se hubiera podido utilizar en seguridad vial en un accidente o cualquier otro. Pero, por ejemplo, en el caso de monitoreo de personal, quieras ver con una bodycam, por ejemplo, cuando la persona entró a la tienda o cuando salió de la tienda, o si es un guardia de seguridad y empieza una persecución o algo, bueno, va a poderlo grabar en vivo 10 minutos, 10 segundos antes, 10 segundos después, pero para un máximo de 1 minuto en total, es decir, 30 antes, 30 después. Y también es una acción que puede utilizarse en cualquiera, que es enviar un informe, donde sencillamente vamos a determinar
un informe completo, por lo menos la del vendedor, qué tiendas visitó, a dónde fue. Vamos a poder determinar aquí un formato y una hora de ejecución para el informe y enviarlo a un correo. Ok. Vamos entonces a ver un ejemplo muy breve de cómo sería una interposición de unidades. Entonces, como le dije en el ejemplo anterior, vamos a suponer que un reo se aproxima peligrosamente al guardia de seguridad y que además salió de su zona donde tenía que estar cerca. Entonces yo aquí brevemente voy a hacer mover esta unidad fuera de ese recinto y acercándose al guardia. Lo enviamos. Entonces aquí van a ver que se acercó al guardia y me arroja la notificación de que salió de la geocerca y que además se acercó peligrosamente a la persona. ¿Qué tipo de informes podemos utilizar aquí? Bueno, muchos de los anteriores también aplicarían aquí, ¿verdad? Pero vamos a ver uno que no hemos nombrado, que es el de geocerca. Entonces aquí colocamos el de geocerca. Vamos a colocar esta unidad de aquí y vamos a colocarla para un mes. Entonces aquí, si fuera un vendedor, vamos a poder saber cuándo entró, la hora de entrada, de salida, cuánto duró dentro de ella y cuánto kilometraje había recorrido. Vamos a suponer que el vendedor iba en un automóvil. Bueno, vamos a poder saber cuánto tenía y cuánto duró dentro de ella. Bien. Bueno, en general esa era toda la explicación que les quería mencionar. Vimos muchos ejemplos. Entonces ahora mi compañero Mauro Morla, que también es gerente técnico de cuentas, me va a ayudar un poco a responder y a mencionar algunas de las preguntas. Entonces, Mauro, te dejo a ti ahora con este tema. Muchas gracias, Juan. Bien, la primera pregunta que tenemos es de José Pérez. Pregunta, ¿las acciones de notificación que active solo el sonido cuando aparece una alarma SOS y no activar con las demás notificaciones? Ok, déjame un momentito analizarla. Ok, en este caso, José, déjame ver si te entendí bien. Tú quieres que solo se active el sonido cuando aparece una alarma SOS y que no se active en las demás notificaciones. El sonido es un elemento que se activa en la notificación del tipo ventana emergente, ¿sí? Si tú quieres que otra notificación no tenga ese sonido, bueno, hay una cosa. Puedes agregar un URL que sea un sonido mudo, por ejemplo, o directamente usar otra acción para esa notificación. Pero en general, tú tienes que configurar cada una en general, según el requerimiento. Bien. La siguiente es de Marco Armenta. Pregunta, ¿qué es una notificación para un canal especial? ¿Que llega a un grupo de personas? Ok, gracias Marco por la pregunta. No sé si te refieres al canal de Telegram. No está muy clara la pregunta esa parte. Si es el canal de Telegram, lo que te puedo decir es que en este caso tú puedes enviar la notificación de Telegram ya sea a un bot o sea a un grupo de personas que estén anexadas a ese canal. Si tienes más dudas de esto, no importa, puedes consultarme y te puedo explicar cómo configurar Telegram para cualquiera de estos casos. Si no te referías al Telegram, sí puedes, si quieres, luego aclararlo en otra pregunta para que quede más detallado. Ok, Marco, también hiciste otra pregunta que, déjame, si no importa, Mauro, en este caso yo la puedo leer, que dice, pérdida de conexión se refiere a las señales de celular o alimentación eléctrica. Bueno, ¿cómo ve Wieblon una pérdida de conexión cuando dejan de llegar los mensajes? Y esta pérdida de conexión puede ser porque desconectan el equipo o porque sencillamente hay un jammer o porque pierde conexión celular, cualquiera. Wieblon directamente no va a detectar o no hace distinción directa en cuál fue la causa, solamente va a ver el efecto, que es la pérdida de la conexión. Puede ser que hay equipos que envían un evento de qué es lo que sucedió. Cortaron el cable,
Y bueno, pues entonces en este caso hacer una notificación mediante el parámetro. Pero la de pérdida de conexión sencillamente sería cuando dejan de enviarse mensajes. ¿Quieres continuar, Mauro? Ok, gracias, Juan. José Pérez, voy a preguntar si qué es lo que pasa en la última ventana de la configuración de notificaciones. Ok, bueno, vamos a explicarlo muy brevemente. Igual en este caso, bueno, vamos a hacerlo un momento. Perdonen. Ok, vamos a ver entonces cómo sucede eso. Vamos a ver aquí esa notificación. Creo que te refieres a esta ventana. Bueno, ahorita en sí no voy a detallar todos los parámetros porque son bastante complejos, pero voy a dar un resumen general de ellos. Aquí tú determinas cómo debe activarse la notificación si sucede un evento, porque puede ser que sean falsos positivos, etcétera. Entonces aquí tú lo que determinas, por ejemplo, es una duración mínima de estado de alarma que tiene que pasar tanto tiempo para que se active. Una activación máxima y como yo había dicho, tú puedes generar una notificación por un cambio de estado o por el valor de un parámetro. Entonces si cambia el estado de A a B, se va a activar la notificación. Y si permanece en el estado B indefinidamente, va a activarse la notificación a cada rato. Básicamente eso sería. Si quieres más detalles, puedes escribirme y yo te respondo con más lujo de detalle cada una de las opciones de aquí de las propiedades de la notificación. Bien, Marcos Armenta vuelve a como aclarar una última pregunta de los canales. Pregunta, ¿cuáles canales aplica? De nuevo, Marcos, muchas gracias por tu pregunta. Tu respuesta no queda muy clara. No sé a qué canales te refieres. Si puedes ser más específico, con mucho gusto te la podré responder. Bien. Mientras tanto, Carlos Leiva pregunta, hola, para enviar una notificación hacia un servidor, ¿cuál es la arquitectura del servidor escucha de esta notificación? Deseo explotar esta opción. Ok. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, en general se envía con un método get o post, ¿no? Que es un método HTML. A ese servidor, a través de ese método, va a llegar el texto de la notificación y de ahí se pueden generar varios desarrollos, porque yo puedo extraer, vamos a verlo aquí muy brevemente. Un momento. Ok, vamos a darle aquí atrás. Fíjate que aquí yo puedo extraer en un servidor a través de ese método cualquiera de estos datos. Current time, localización, valores de un sensor, horas motor. Todos estos datos los puedo llevar a un servidor a través de ese método. Incluso esto sería uno de los métodos que se puede utilizar para crear desarrollos web sin necesidad del API SDK, sino que directamente puedo utilizar el método getOPost para enviar cualquiera de estos datos. Es un poco más limitado, por supuesto, porque dependería solamente de la unidad, pero es un método de hacerlo. Bien. Diana Sobrevilla pregunta, buenas tardes, una consulta. ¿Es posible que se pueda crear una notificación la cual se dispare cuando una notificación supera una cantidad de ejecuciones? Hola Diana, ¿cómo estás? Muy buena pregunta. Sí, hay una notificación en los valores del sensor que se llama delta o saltos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a activar una notificación para esta unidad. Vamos a activar esta que dice valor del sensor y fíjate que aquí dice salto de valor. Entonces, si supera un delta determinado, se va a poder activar la notificación. Por ejemplo, cada vez que se suban 20 pasajeros, primero se suben 20, luego 40, luego 60, bueno, vas a poderlo determinar aquí. Bien. Gabriel Neumann pregunta, ¿hay una forma de enviar un webhook como notificación tipo push? Si puede ser un poquitico más claro con lo que es webhook, te lo agradecería. En sí, la notificación tipo push llega a nuestro aplicativo web en WeAlone, ¿sí? WeAlone Mobile. Eso es lo que aplica. Ok. Marcos Acarmenta da una aclaración. Dice, mencionaste que la notificación puede llegar a mails o a ciertos grupos de personas activando canales. ¿Cuáles pueden ser estos canales donde se envían las notificaciones grupales? Ok, bueno. Gracias, Marco. Ok, creo que ahora sí te entiendo.
Vamos a repetir de nuevo cuáles son los métodos de envío informativos de las notificaciones. Y esto es lo que se puede enviar, o esta es la manera en que una notificación puede informar. Puede ser por mail, es decir, enviándolo a un correo electrónico. Puede ser por una notificación de Telegram. Esto, como les digo, el ID del canal es un ID que tiene que ver con el bot, con el canal en donde tú estás ingresando, o tiene que ver con el canal del bot. Ahora, directamente, no creo que corresponda mucho explicar en detalle cómo funciona la notificación en Telegram, tampoco no era el fin de este webinar. Sin embargo, te invito de nuevo a que me escribas si quieres y yo te explico cómo es el método de Telegram si todavía te queda cualquier duda o consulta. Y los otros eran, por ejemplo, notificar una ventana emergente, una notificación móvil a través de push y, como había mencionado ahorita, enviar una solicitud a un servidor por método get o post. Espero que con eso te haya quedado clara la pregunta. Bien. Emilio Arbiza pregunta, ¿y si por ejemplo quiero configurar una notificación en base a una alerta generada por una grabación de video de un Mobileye y aparte que mande ese dicho video 10 segundos antes, ¿es posible que todo esto me lo muestre en línea y me lo mande por mail? Ok, vamos a mostrar brevemente un método de acción aquí dentro de Wialon. Bueno, uno de los métodos, como he mencionado, era el video. El video, ¿cómo se guarda en la plataforma? Vamos entonces a verlo aquí brevemente. El video de las notificaciones se guarda en la pestaña de archivos, ¿sí? Es decir, esta notificación puede ser activada por un parámetro. Solamente las notificaciones se activan por parámetro en general. No hay otro método. Parámetros en general es lo que activa. Si este Mobileye envía un parámetro con ese evento, se va a activar la notificación. En sí el video como tal no es quien activa la notificación, es el parámetro que está enviando un valor determinado de ese evento. Luego lo puedes guardar, como había dicho, hasta 30 segundos antes y 30 segundos después. Luego, cuando vayas a la pestaña de archivo y selecciones ese equipo, vas a poder visualizar cualquiera de esos eventos que se generaron a través de la notificación, como por lo menos como estamos viendo ahora. Fíjate que vamos a suponer que aquí hubo un choque, vamos a ver el choque aquí en este video que estoy reproduciendo en este momento. Bien. Gracias, Juan. Ujú. Pregunta Julio César Martínez, ¿cuándo estarán disponibles las notificaciones vía WhatsApp? Todavía no tenemos información de ello. Una vez que tengamos una información concreta, lo estaremos informando por los medios oficiales de Gurtam, que pueden ser notificación, envío de correos, etcétera, o incluso eh, le estaríamos informando por alguno de esos medios. Bien. También agrega Julio César, tengo una notificación de abandono de geocercas para un grupo de vehículos que a su vez envía un bloqueo del motor, pero al tener diferentes tipos de unidades no deja enviar un comando. ¿Hay una posibilidad de que esto aplique a todos debido a que el parámetro varía entre sí? Bueno, déjame un poco analizar la pregunta. Bueno, aquí en general, lo que tú podrías hacer es que cuando hay diferentes tipos de unidades, vamos a suponer que tienes qué sé yo, diferentes modelos de dispositivos, cada uno va a tener un protocolo de comunicación diferente y por lo tanto los comandos se envían o se reciben de una forma diferente. Entonces, dentro de una misma notificación, el mismo comando tal vez no aplique mucho. Entonces, en este caso, lo que yo te recomiendo es crear diferentes notificaciones para estos diferentes grupos y que cada una envíe el comando correspondiente a este tipo de modelo particular. Ok. Bien, Juan. Eh, Emilio Arbiza, de una creación, dice, mi pregunta era cómo configurar la notificación del evento para que llegue al mail porque he intentado configurarlo, pero el video no llega. Hola Emilio, ok, gracias por la pregunta. Mira, el video no se puede enviar por mail todavía. Por ahora, el video se guarda en nuestro servidor
que es donde está la parte que mostré ahora, que es la de archivos. Eh, bien. Gabriel Neumann acá hizo una aclaración a su pregunta anterior. Dice enviar un webhook como notificación tipo post. Bueno, la notificación tipo push es la que se envía al aplicativo móvil, ¿sí? Es la que se envía al aplicativo móvil y es la que tú recibes como una notificación en el celular. Esa es la única manera en que se puede enviar al aplicativo móvil la notificación push. Ok. Eh, José Luis, acá da una pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Cuál es el tiempo recomendable para guardar la información de los recorridos de la unidad? Bien, José, eso, no sé si le quieres contestar, Juan. Sí, ¿puedes decirme lo último? Dice, 1 año o 3 años. Pero ¿cómo es la pregunta completa? ¿Puedes repetírmela, por favor? ¿Cuál es el tiempo recomendable para guardar la información de los recorridos de una unidad? ¿1 año o 3 años? Eso depende de la necesidad. ¿Quién me la formula? Perdona. José Luis Trujillo. Ok, ok. Bueno, José, gracias por tu pregunta. Eso depende del uso que le quieras dar. No hay una recomendación de guárdalo 2 años, porque si lo guardas 1 año es peor y 4 años es mejor. No. Eso depende de tu necesidad. Por lo general, la tendencia es que mientras más tiempo puedes guardar la información, mejor porque puedes revisar más datos en más tiempo. Recuerda que nosotros podemos guardar incluso 400 días o incluso podemos llegar hasta 5 años, pero para eso sí es bueno que hables con tu manager comercial para que te indique los precios, etcétera, para este servicio. Bien. Acá están las preguntas hechas, Juan. Ok, bueno, entonces ya que no hay más preguntas, solamente quería, antes de despedirme, mencionar lo siguiente. Vamos a verlo en este momento. Como ven, recuérdense que pronto se acerca 2 eventos muy importantes aquí en Latinoamérica, donde el staff de Gurtan va a estar presente, lo que es la ExpoSec, que estará ubicada en Brasil, Sao Paulo, en el Sao Paulo Expo Exhibition, y va a estar presente desde el 7 al 9 de junio, y también estaremos presentes en México, en la Ciudad de México, en el centro Citibanamex, donde estaremos en el stand de la Expo Seguridad México, que se va a realizar en junio del 28 al 30. Bueno, eso entonces ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero haber podido responder la mayoría de sus preguntas y que les haya quedado mucho más claro el tema de las notificaciones. Y bueno, les envío un fuerte abrazo a todos, un saludo y ya saben, cualquier cosa que haya quedado sin responder, pueden hacérmela a mí por Skype, algunos tienen mi Skype, o por correo electrónico. Muchas gracias y que tengan todos una feliz tarde. Hasta luego.